Que tu Espíritu Santo nos hable a través de su vida. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Buenos días. Dios les bendiga, querida iglesia. ¿Cómo están? Qué bueno, me alegro mucho. Bendita la cruz, bendito nuestro Señor. Un coro que refleja muy bien nuestra oración en gratitud a todo lo que hizo y ha hecho nuestro Señor. Contento de estar junto a ustedes un domingo más, un domingo menos. Puede sonar cliché, pero algún día será el último día. Sí, algún día. Podría ser para algunos, para mí, no lo sé. Lo que sí sé es que Dios es soberano, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que si estamos acá es porque Él también tiene propósito con su iglesia, universal y local. Sí, Dios tiene su mirada posada en este lugar, que es sinónimo del poder de Dios, que es sinónimo de milagro y de la intención y del deseo de Dios para esta porción de este Santiago, en donde esperamos que su reino cada día pueda extenderse más metros cuadrados a través de nuestro testimonio, a través de el poder ser luz y sal, y en ese ejercicio el poder ser iglesia. Hemos acuñado esta linda frase, pero que más allá de ser una frase rimbombante, hermanos, creemos que es bíblica. Somos iglesia. Y lo que estamos haciendo en este momento es honrar aquella oportunidad que Dios nos dio a través de su Hijo Jesús, para que todo aquel que creyese fuese salvo por los méritos de nuestro Señor. Y Juan nos dice que todos aquellos que creyeron y confesaron que Jesús era el Hijo de Dios, que dice que nos dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por tanto, hemos sido insertados a este cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¡Wow! ¡Qué grandes verdades! Sí. Y como tal tenemos un propósito que es universal. En ninguna otra institución Dios depositó su plan de redención para la humanidad. En ninguna otra institución que no fuese la iglesia, la novia de Cristo, el cuerpo de Él, para poder ejercer su plan, su evangelio. Tenemos sobre nosotros, queridos hermanos, una linda misión, que es poder ser discípulos a todas las naciones. Claro, sí, es difícil alcanzar aquello si no antes nosotros no somos de aquellos discípulos que Dios quiere que seamos. Y esta es la misión que nosotros como iglesia local hemos querido abrazar. La hemos compartido con los líderes de la iglesia, en donde hemos dicho, nuestra razón de ser, hermanos, es formar discípulos. Simple. Nuestro propósito, nuestra existencia, nuestra misión es formar discípulos y que a su vez estos puedan seguir formando nuevos discípulos, discípulos que amen a Dios y vivan en una genuina adoración sirviéndole a Él. Más allá de estas cuatro paredes, que muchas veces se confunde lo que es iglesia, pero esto es el templo, esto es el talento que Dios nos regaló para que pudiéramos congregarnos, hacer bíblico el mandato de poder exhortarnos, congregarnos, animarnos los unos a los otros, compartir palabra del Señor y todo aquello. Y en ese sentido creo que como iglesia tenemos un gran riesgo. ¿Saben cuál? En que podamos tener una idea distorsionada de lo que significa ser discípulos. Puede ser que muchas veces, como nos suele pasar con otros significados, en el tiempo vayamos cambiando por la cultura, por los modismos, por nuestra dialéctica, que ciertos conceptos vayan mutando y transformándose en cosas muy distintas.
una palabra acá no necesariamente significa lo mismo en Venezuela, y así nos hemos llevado ciertas sorpresas, ¿cierto? Nos hemos tenido que ir con cuidado. Y en cuanto a lo que entendemos por discípulos, creo que podemos correr este riesgo también. ¿Y cuál es el riesgo? Estar creyendo hacer algo correcto ante los ojos del Señor y precisamente estar desviado quizás 1 grado, 2 grados, pero conforme pasa el tiempo, cual geometría básica, más distante nos vamos del centro, ¿cierto? Y yo me pregunto, ¿en qué hemos fallado como iglesia, país? Son datos solamente, pero la encuesta realizada en el Bicentenario, el 2018, daba cuenta de que la población evangélica de nuestro país albergaba el 16% de la población. Y si uno ve los últimos censos para atrás, la verdad, en estas últimas 2 décadas quizás han dado por ahí, bordeando el 14, 15, 13. Pero lo extraño, hermanos, es que, bueno, eso por sí solo es un porcentaje a analizar en mayor profundidad. No soy sociólogo y tampoco pretendo serlo. Pero lo interesante es que cuando uno correlaciona esta información, por ejemplo, con lo que dice la ONAR, Organización Nacional de Asuntos Religiosos, del 2015 al 2018, las cantidades de iglesias evangélicas han crecido mucho, de 2.500 a 3.500 aproximadamente. 1.000 en 3 años, un promedio de 1 diaria en esos últimos 3 años. Pero seguimos siendo el 16%. Como que no conversa aquello, ¿cierto? Y me atrevo a pensar que uno de nuestros errores ha sido mal entender lo que significa ser discípulo. Hemos crecido en iglesias, quizás muchas veces por divisiones que se producen. Se separa una iglesia, tristemente, se forma una personalidad jurídica y listo, nace una nueva iglesia. Pero ese no es un nacimiento orgánico. Eso no obedece a un crecimiento sano, natural, que debiéramos tener en aquellos lugares en donde no hay una iglesia, en aquellas poblaciones, manzanas, comunas, en donde no hay una buena presencia. A pesar de que nuestro país es un país que tiene una alta penetración del Evangelio, aún, no obstante, quedan muchos por conocer a nuestro Señor, a este Jesús que fue a aquella cruz. Y hoy tenemos los lindos medios digitales para poder pregonar, dar a conocer, pero no ha habido nada más efectivo, hermanos, que el testimonio personal, el boca en boca, el poder no solamente entregar un mensaje a través de una plataforma, y muy bienvenido a los hermanos o las visitas que puedan estar en el canal de YouTube. Les esperamos también que puedan venir acá, pero contentos de que puedan ser parte de nosotros a través de esta plataforma. Pero esta plataforma, una vez que termina, no está esa relación discípulo-maestro, al cual en aquellos entonces, cuando yo subyugaba mi voluntad y mi decisión a seguir a alguien, era cual pedagogos que hacía de la vida un aprendizaje continuo y constante, en donde se aprendía día y noche del maestro. Por tanto, creo que esta triste realidad, y que por cierto podemos mejorar, ¿lo creen? ¿Sí? Creo que partiendo por uno y partiendo por casa, entendiendo lo que implica ser discípulo, creo que podemos avanzar mucho. Y la verdad, cuando el Señor se refirió a ser discípulo, Él no dejó letras chicas para que fuesen difíciles de leer y entender. Él fue muy claro. Y Él habló del costo de ser discípulo. Hoy día tal vez cuando escuchamos hablar de esto podemos pensar que hoy
el discípulo de MasterChef, o en otras tantas otras cosas, pero cuando Jesús se refirió a este significado, habló muy claramente del costo que significaba. Y alguien podría preguntar, ¿acaso se paga una membresía para ser discípulo de Jesús? ¿Hay que inscribirse en alguna comunidad? Jesús habló claramente del costo, el cual era negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Versículos que tal vez usted ya los conoce, por cierto, tal vez son muy familiarizados en su educación cristiana desde pequeño o quizás desde hace poco, pero esta es una clave determinante, hermanos, por la cual jóvenes, adultos, niños pueden permanecer fieles al Señor. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Y esto, ¿sabe qué? Hace una gran diferencia de lo que uno puede percibir más allá de estas cuatro paredes. Si no entendemos bien lo que significa ser discípulo ante el Señor, ¿sabe? Corremos el riesgo de ser discípulos de masas. Discípulos de aquellos que siguen a las mayorías. Y un discípulo de masas versus un discípulo personal del Señor es muy distinto. Es muy distinto. Hay diferencias notables e innumerables. Yo quisiera mencionar algunas, por ejemplo. Ser discípulo de las masas es estar ahí escondido, siguiendo la inercia del grupo, de lo que dice la mayoría, pero sin tener ninguna relación personal con el Maestro, con el Señor. A diferencia de discípulo personal, que a pesar de no estar de acuerdo con el mensaje popular e ir más bien con aquel mensaje impopular, es obediente a su Señor y a su Maestro y es capaz de seguir su convicción porque él busca seguir a su Señor y no lo que dice la mayoría o lo que hacen las masas. Por tanto, no es alguien que está de forma pasiva, insertado en un grupo en donde es difícil de tener una identidad propia y personal, sino que se adquiere, como dije, aquella identidad mayoritaria. Un discípulo de masas es aquel que sigue a Jesús por el beneficio de seguirle. No por nada algunos querían hacer rey al Señor, ¿saben por qué? Porque entendían que en su reinado no iba a faltar alimento, comida. Había muchos que veneraban y exaltaban la figura de este Señor, que al parecer algo tiene de cierto que era el Mesías prometido, pero ya si no lo es, no importa porque nos está dando panes y peces. ¿Qué mejor que esto? Si tendremos nuestras necesidades cubiertas, básicas, y aparte habrá re lindo. Un discípulo personal no sigue a Jesús por el beneplácito de hacerlo, sino le sigue porque le ama y porque comprende que en su esencia está el Señor de su vida, no por lo que le da, sino por lo que Él es. Porque hay una admiración por lo que Él es y no solo por lo que hace y entrega. Un discípulo en la adversidad huye, marcha para otra batalla, se esconde. Sin embargo, un discípulo personal de nuestro Señor es alguien que se mantiene inconmovible, no porque se crea capaz de poder hacer frente a todo lo que venga, sino porque sabe que Jesús es fiel y que Dios es poderoso para sustentar su vida. Sabe que Cristo es la roca y mientras sus pies estén cimentados en la roca, estará firme, inconmovible en Dios. Un discípulo de masas, por tanto, muchas veces va por donde el viento le lleve, por donde la tempestad no esté presente. Sin embargo, un discípulo del Señor es capaz de enfrentar aquella tempestad porque sabe que Él está a su lado. Y así, hermanos, pueden haber muchas diferencias más. Tal vez usted mismo esté pensando en alguna.
¿Cuántas veces yo he sido quizás más del discípulo de las muchedumbres, de aquellos que siguieron al Señor entre las masas? ¿Y cuántas veces tal vez he sido aquel discípulo que Cristo quiere que sea? Es determinante, hermanos, para nuestra vida entender qué tipo de discípulo estoy siendo. Jesús, ¿saben? Siempre confrontó a quienes le seguían. Él no quería tener una relación corporativa con un grupo en especial. Él no quería levantar una institucionalidad en la cual él mandara un correo masivo, un mensaje masivo, y al que le cayera bien y al que no bien también, ahí se las dejo. Nuestro Señor miraba y confrontaba a los ojos a las personas, sabía lo que había en su interior, se sentía conmovido a misericordia, a compasión, hacía lo que estaba a su alcance, pero siempre buscando hallar una conexión con lo profundo del hombre y no en lo superficial, no solamente en aquel milagro físico, en aquella enfermedad incurable, sino entablar una conexión espiritual de profundidad con el hombre, con la mujer. Y por tanto él fue siempre confrontacional, siempre trajo un mensaje que requirió una respuesta del oyente. Y en Lucas 14, 25 podemos leer uno de estos tantos relatos en donde el Señor confrontó a quienes le seguían. Dice así el versículo 25 en adelante. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? El 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! 3 veces en donde el Señor deja en claro bajo qué condiciones no se puede seguirle, no se puede ser discípulo de Él. Vemos que el Señor, en su amor y en su justicia, Él no baja la vara para que puedan ingresar más adeptos a esta membresía, a este grupo especial, y no por la jerarquía, sino porque eran seguidores del Hijo de Dios. ¡Wow! ¿Cómo habrá sido aquellos contemporáneos de poder haber vivido en aquel entonces y haber escuchado y visto todo aquello? A este Emmanuel, a este Dios con nosotros. Pero el Señor, en su amor y en su expectativa de que pudiera hallar eco y respuesta en muchos corazones, decía estas palabras: bajo estos perfiles, bajo estas condiciones, no se puede. Tal vez quieres, pero no puedes así. ¿Y cuántas veces a lo mejor nos hemos quedado en aquella bonita intención, en aquel querer? Pero no basta con aquello. Y lo que se menciona acá es, a buenas y a primeras, es muy fuerte. Y vamos a ver por qué. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. ¿Se imagina haber estado ahí, Señor caminando? Y de repente, el Señor se da vuelta, todos se detienen, quedan viendo, paren cabros, paren, el Señor va a decir algo. ¿Qué va a decir? Cállate, ¿qué va a hablar?
si alguno viene a mí. Pero Señor, si estamos yendo a ti, si alguno viene a mí. Pareciera ser que es algo más que un ejercicio físico, corporal. Pareciera ser que es algo más que ir al templo cada domingo. Pareciera ser que es algo más que tener una vida presente más o menos, medianamente, en la iglesia. Ir implica no solamente aquel acto, sino poder ir a Jesús día tras día, entender que Él tiene palabras de vida eterna, poder tener una relación personal con Él. De eso se trata el Evangelio, poder tener a nuestro Señor, a nuestro Jesús, como realmente lo que se dice ser nuestro Señor, aquel que gobierna nuestra vida, e ir cada vez día tras día a tener una estrecha comunión con Él. Pero la pregunta es, ¿a quién vamos cada vez que tenemos situaciones en donde creemos que se está escapando de nuestras manos? O incluso cuando no existen ese tipo de situaciones, ¿a quién vamos? ¿A quién acudimos? ¿Quién se lleva nuestras mayores alegrías? ¿Quién se lleva nuestras mayores aflicciones? ¿Quién se lleva nuestras prioridades? Porque de eso se trata, de prioridades. Un discípulo que no sabe tener buena prioridad es un discípulo que, a pesar de tener una linda y ordenada agenda, no va a buscar primeramente el reino de los cielos. Si alguno viene a mí, ¿y qué dice a continuación? Y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Podría sonar paradójico, pero si este es un Dios de amor, ¿cómo me está pidiendo que pueda aborrecer? Ya hay una doble contradicción acá. A mi padre y a mi madre, de quienes yo debo honrar más aún. Pero hay que hacer una breve explicación al respecto. Y había una costumbre semítica en el pueblo hebreo de ocupar esta palabra para fines comparativos. Por tanto, cuando se utiliza esta palabra, en esta porción, la palabra aborrecer no es precisamente maldecir, odiar, menoscabar la integridad física, emocional, psicológica, espiritual de alguien, sino que permite establecer un punto de comparación respecto a dos temas que se están tratando. Por tanto, lo que pretende decir acá el Señor es exaltar un grado de comparativa a fin de entender a quién estamos amando más. Por tanto, en vez de decir amo a A y aborrezco a B, el tema es amo a A por sobre B o amo a B por sobre A. Y cuando Jesús establece aquello, no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, a la familia, no está pidiendo que dejes de amar a los tuyos, sino cómo poder hacer para que por sobre el amor que tú le tienes a ellos, puedas amar más a tu mujer, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu hermano, a ti mismo. ¿Cómo puede ser que el amor de Dios hacia Dios pueda ser por sobre estos amores? No por nada el primer mandamiento, ¿cuál es? Exacto. Y aquí creo definitivamente que el orden de los productos sí altera el resultado de los factores. Porque si amamos más a nuestro prójimo como a nosotros mismos y después amamos en segundo prioridad a Dios, creo que no es lo mismo. Porque Dios, siendo la fuente inagotable de amor, es quien va a perfeccionar el tipo de amor que tú tengas para poder amar con quienes te rodeas. Si yo deseo amar más a mi esposa, a mis hijos, por cierto, puedo leer, por cierto, puedo
prepararme para ello. Siempre he encontrado muy llamativo que nos preparemos para tener una profesión, para lo que yo voy a estudiar, para lo que yo voy a trabajar, o cuál va a ser mi oficio. Estudiamos para tantas cosas, pero tal vez para los roles más fundamentales de la sociedad adquirimos los patrones que hemos adquirido simplemente y eso nos basta. O tenemos algún modelo, algún prototipo de lo que me gustaría hacer, pero no lo contrasto realmente con lo que Dios y el diseño que Dios tiene para la familia, por ejemplo. Por tanto, consejo, hermanos, para todos aquellos novios, parejas, esposos, matrimonios, familias, preparémonos para ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos padres en este tiempo. ¡Wow! ¿Qué la tenemos difícil en los papás en este tiempo? Sí, tenemos la palabra, que es suficiente, pero también podemos... ¿Se recuerdan que el año pasado tuvimos talleres para padres? Muy, muy, muy buenos. Hay un lindo estamento de matrimonios. Preparémonos para todo aquello. Pero no sacamos nada, hermanos, si nos preparamos por acá, por acá, por acá, si finalmente nuestro amor a Dios no es lo primero. Así que en ese sentido, no se escandalice cuando podamos leer a esto. Lo que el Señor está pidiendo y demandando de todos aquellos que quieren ser discípulos de Él es que puedan amarle a Él por sobre todas las cosas. Estamos amando hoy día, yo, Felipe, más a Jesús, a Dios, a mi Señor, por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas. El 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, por segunda vez, la sentencia es la misma. No puede ser mi discípulo. Acá se ha mencionado mucho, desde este púlpito, desde el discipulado, lo que implica llevar la cruz. Tal vez usted no lo sabe, no lo conoce, y atribuye a esta frase ideas quizás distorsionadas o equivocadas. Esta es mi cruz, sí, yo la voy a abrazar. Yo creo que esto es lo que el Señor me está pidiendo, que cargue en mi vida por lo que hice, por las culpas que cometí, debo pagar en esta vida. Pobre de mí. Pero no, la verdad que a la cruz que se refiere el Señor implica una idea aún más profunda al respecto. Se sabe que el Imperio Romano, crudo por cierto, implacable a la hora de hacer justicia y llevar a cabo los veredictos, sometía bajo el escrutinio público a todas aquellas personas que estaban en contra de Roma. Y la pena de ella era la muerte, una muerte cruda, violenta, sangrienta, sufrida, un escarnio pero en psicológico, emocional, físico. Vaya que formas terribles de ser castigado y ser muerto. Pero había una procesión y que fue la que precisamente tuvo que realizar nuestro Señor, cargando después de tener su cuerpo magullado como cordero que fue al matadero, enmudecido, soportando por que te amó todo lo que sufrió, y cargar con aquella cruz, no de pino oregón precisamente, lisa por sus 6 caras, quizás cuántas astillas, tocando heridas abiertas, fatigado, cansado.
Pero aquella procesión era una señal clara de lo que les pasaba a aquellos que rehusaban seguir las órdenes del Imperio Romano. Y por tanto era una señal de a quién debían estar sometidos. Cuando nosotros cargamos esta cruz, hermanos, es una señal clara al mundo de decir a quién estamos sometidos nosotros. ¿Quién es el Señor de nuestra vida? ¿Quién reina en nuestra vida? Si es nuestro Jesús o son otras cosas las que cargamos. Pero también era una forma de entender que mi vida y lo que me quedaba de vida era reconociendo quién era mi Señor. Quizás nuestro Señor a duras penas a lo lejos veía aquel lugar donde iba a ser crucificado. Tal vez nosotros en nuestro horizonte no sabemos cuál será el último momento de nuestra vida, nuestro hálito, nuestro palpitar de corazón, pero cualquiera sea el día, hermanos, sabemos que lo que nos queda de vida, esta le pertenece a Jesús, porque hemos decidido seguirle, negarnos a nosotros mismos y tomar esta cruz para serle fiel. Lucas también, en el capítulo 9, hace referencia a esto mismo. Señala, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida a causa de mí, éste la salvará. Amén. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y es aquí, hermanos, donde veo uno de los mayores motivos de seducción por el cual el discípulo deja de ser discípulo. Porque ha perdido el horizonte, porque ha perdido perspectiva, ya ha puesto su mirada en las cosas terrenales más que en las de los cielos, como Pablo exhortaba. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque quizás de alguna forma hemos sido engatusados, seducidos, anestesiados a disfrutar de nuestro presente en la tierra más que de nuestra eternidad con Cristo. Hemos cambiado nuestras prioridades y hemos cambiado estos factores a fin de poder hallar placer terrenal en nuestra vida más que en el costo de ser discípulo. Y si es así, hermanos, no es que lo diga yo, no es que sea una regla nuestra de la iglesia local, es el Señor quien dice, no puedes ser mi discípulo. Qué triste sería escuchar de mi Señor que me diga a mí, Felipe, es que así no puede ser. No puedes serlo. Si quieres ser un discípulo de las masas, sí, acondiciona mi mensaje, extrae lo que a ti te parezca bien, armonízalo, lleva una vida simpatizante en el Evangelio, sí, de vez en cuando asiste a mata, y si estáis muy cansados, ya dale por YouTube nomás, y total, lo importante es que estés conectados. Pero no. ¿Cuántas veces hemos condicionado, hemos armonizado a nuestro beneficio o a nuestros preceptos lo que Dios demanda de nosotros, hermanos? Que nuestro Señor pueda hablarnos a través de su Espíritu Santo y develar, como el salmista decía, Señor, líbrame de aquellos pecados que para mí me son ocultos, para poder entender que a pesar de que yo estar creyendo hacer las cosas bien, que el Espíritu Santo pueda ir educando nuestra conciencia para traer a flote desde nuestro corazón aquellas cosas que deben ser modificadas, extirpadas quizás muchas veces de raíz. Si queremos cumplir este mandato universal de ir por todo el mundo haciendo discípulos, hermanos, debemos transformarnos en uno. Y esto no es garantía de haberlo hecho 10 años atrás, 20 años atrás o un par de semanas atrás. ¿Qué dijo Jesús? Cada día,
cada día, negarse, tomar su cruz, evaluar tu amor por los demás en función de lo que me amas a mí. Y analizando aquello, sabrás el resultado. Creo que Dios va a mandar a su Hijo pronto por la iglesia. Sí. Creo que es inminente. Y aún hay mucho por hacer. Aún hay mucho por conquistar. Hay mucho por lo cual recuperar. Hay mucho por lo cual poner nuestra mano en el arado. Hay mucho por lo cual Dios quiere hacer con nuestra iglesia local. Esta estadística de la cual le hablaba al principio, en estas empresas que son frecuentes de realizar encuestas para sondear el pensamiento o la intención de votos frente a ciertos temas como Adimark, hacía dos preguntas. ¿Bajo qué religión te identificas? Y la segunda pregunta siguiente, si te consideras un feligrés constante y activo de acuerdo a aquella religión con la cual te identificas. Y lo triste de aquella segunda respuesta era que la mitad de aquellos que respondían, con lo cual se identificaban, la mitad de aquellos, de cada 150, solamente decían que tenían una fe activa, constante. No quiero decir que eso se extrapole a nosotros, por cierto, aunque ha sido interesante ver cómo hay una porción de membresía itinerante. Hay algunos que vienen domingo por medio. Si no tuviéramos YouTube, podríamos repetir las predicaciones. ¿Se imaginan? Los coros. No, para nada. Pero al menos, dado que estamos en este país, en esta linda porción de tierra en donde Dios nos ha dado la vida, la ciudadanía o la oportunidad de poder hacer patria, debemos hacernos cargos también de aquello y entender lo que dicen estos números. Pero más allá de los números, hermanos, ante el giro de 180 grados para preguntarte a ti, el Señor, si hay uno entre la masa, si hay algunos, a ellos cuantos quieran, si hay alguien que quiere seguirme, ser mi discípulo, niegues a sí mismo. Cuesta hoy día, todo hoy día nos dice, dale rienda suelta a tus deseos. La vida hay que disfrutarla. El goce de la vida, carpe diem, no te reniegues nada. Hazlo todo. Arrepentirse de débiles. Yo no me arrepiento, no. Eso es de débiles. Uno tiene que aprender a disfrutar y vivir la vida. Podría costar llevar a cabo esta instrucción, negarnos. Negarse implica muchas cosas más allá de simplemente poder decirle no a aquello que va en contra de nuestro Señor, sino comprender que cuando Jesús es nuestro Señor, nosotros somos mayordomos del tiempo que Dios nos ha dado en esta tierra para hacer lo que Él quiere que hagamos con nuestra vida. Por tanto, cada vez que yo haga lo más mínimo, hasta muy válido y muy sano que pueda hacer, debiéramos preguntarnos, Señor, ¿es tu voluntad? O quizás simplemente dejamos aquellas tareas difíciles para poder pedir la opinión a nuestro Señor. Ello implica el negarse, el poder entender y vivir comprendiendo que somos mayordomos temporales de una vida que no nos pertenece y que por tanto
hay una voluntad de nuestro Señor que es buena, agradable y perfecta, que desea hacer en ti cada día, con tu familia, en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, en el templo, en la vida de iglesia. Señor, Señor, sí, Jesús. Eso deseo, al menos, que seas cada día, que cuando me refiero a ti como Señor, no lo esté diciendo por costumbre, no lo esté diciendo, Jesús, por palabras de buena crianza o porque en algo te respeto, sino porque realmente mi vida te corresponde, te pertenece. No queremos bajar el estándar de lo que tú exiges, Señor, para poder sentirnos que estamos siguiendo al Señor, al Dios con nosotros. No queremos, Dios, extirpar de tu mensaje solamente aquellos que nos parece bien o armonizarla para llevar una vida no confrontacional en nuestro día a día. Dios, y si lo hemos hecho, Señor, perdónanos, Jesús. Si lo hemos hecho, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a que nuestra conciencia pueda estar afinada a tus tonos, Señor, a tu armonía, a tus preceptos, a tus principios, los cuales no desean el mal pasar de nuestras vidas, Señor. Tú tienes planes de bienestar para tus hijos, Señor. Tú tienes dicha, beneplácito, Dios, para tu iglesia, para tu cuerpo. Sin embargo, eso no es lo que nos motiva a seguirte, Señor. No nos motiva el beneficio que obtenemos de poder estar domingo tras domingo, de poder inculcar a nuestros hijos valores que creemos que son correctos para la sociedad y para nuestra moralidad, Señor. No, eso es una consecuencia de algo primero, y eso primero eres tú, Jesús. Es a ti a quien queremos, es a ti a quien amamos, y es a ti a quien queremos seguir día tras día. Perdón si no te hemos seguido. Perdón si tal vez hemos creído seguirte y hemos estado viniendo, hemos seguido dentro de las masas, pero tal vez tú al examinar nuestro corazón nos damos cuenta que no te hemos estado siguiendo, Jesús. Líbranos, Señor. Líbranos de aquello, Dios mío. Danos discernimiento. Educa, Señor, a través de tu Espíritu Santo, nuestra percepción de las cosas, el prisma por el cual vemos nuestra vida, nuestro entorno, Señor. Dios, ayúdanos a negarnos. Ayúdanos a comprender que la vida, en este sentido, no es una vida fome, incómoda. Quizás muchas veces hay personas que se han cansado de vivir una vida así porque no han comprendido el Evangelio real, Señor. Han llegado a tus pies por motivaciones incorrectas, Jesús. Tal vez muchas veces nosotros hemos sido los responsables de dar a conocer un evangelio distorsionado en ese sentido. Dios, ayúdanos a ser discípulos tuyos para poder seguir haciendo discípulos a las naciones, en nuestro país, en nuestra población, en nuestra cuadra, en nuestro trabajo, Señor. Que vean en nosotros un ejemplo a seguir, porque nosotros seguimos a alguien que es el Hijo de Dios, quien es justo, quien es fiel, quien es correcto, que es veraz, que no hay maldad en ti, Dios, todo lo contrario. Señor, si tú tardas en venir, ayúdanos a hacer una iglesia local que pueda dar testimonio de tu señorío en nuestras vidas. Somos tu iglesia, somos tu cuerpo,
y anhelamos, Dios mío, ser la novia que tú deseas, una novia santa, irreprensible, consagrada a ti, Señor. Ser tu iglesia en este tiempo. Ayúdanos, Señor. Dios, si hay hermanos que necesitan o requieren, tanto aquí como en YouTube, tomar decisiones, Dios, a raíz de lo que tú exiges o demandas, Dios, que este sea el día, que en este momento, Dios, puedan estar tomando determinaciones a la luz de tu palabra, Señor, motivados no por este mensaje, sino por lo que tu Espíritu Santo está haciendo. Eres tú, Santo Espíritu, quien convence de pecado. Eres tú quien nos habla en nuestro interior. Señor, queremos seguirte y serte fieles. Que algún día, Señor, se pueda decir de nosotros: oh, sería tan lindo, ten misericordia, Señor, que hemos sido fieles, buen siervo y fiel. Ayúdanos a descubrirte como el Señor que eres. Sí, Jesús, eres bueno. No hay mejor Señor que tú. No hay mejor Maestro que tú, Dios. Toda honra y gloria sean para ti, Señor.